vamos a hablar sobre el carácter cristiano, la parte número 2. Ustedes se van a encontrar en el canal con que tenemos el carácter cristiano, la parte 1, y hoy vamos a dar la parte número 2. Cuando hablamos del carácter cristiano, lo que hacemos es usar el libro de Mateo, capítulo 5, verso 1 al 48, cuando Jesucristo está dando lo que llamamos el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte nos encontramos con una variedad de enseñanzas. Ustedes pueden encontrar que desde el versículo 1 hasta el versículo 12, Jesús nos relata, que es lo que vimos en el carácter cristiano, en la parte número 1, Jesús nos relata cuáles son las condiciones que tiene que tener una persona para poder cumplir todo lo que vemos en el Sermón del Monte. Entonces, delicadamente Jesús va enseñando qué es lo que tiene que pasar adentro de una persona, cuáles son las condiciones, los requisitos que tiene que tener una persona para poder ser alguien que en acción pone en la práctica esto que es el Sermón del Monte. Y en esta tarde, no sé en qué momento lo estarás mirando, pero en este día vos lo que vas a encontrarte es, con el Sermón del Monte, fíjate cómo está ramificado. Primero el Sermón del Monte nos enseña sobre la sal de la tierra, ¿bien? Una vez que terminaron los 12 primeros versículos, nos enseña sobre la sal de la tierra, lo tenés en ese cuadro. Luego sigue enseñando el Señor sobre la luz del mundo, después nos enseña sobre la ley, luego nos enseña sobre la ira, sigue trabajando sobre el adulterio, luego el divorcio, después trabaja sobre los juramentos, la venganza y por último, en el libro de Mateo, capítulo 5, en este Sermón del Monte, habla del amor hacia los enemigos. Entonces, hoy no vamos a trabajar desde el versículo 1 hasta el versículo 12, esos versículos no los vamos a trabajar del 13 en adelante, pero te recuerdo que si querés mirar todo lo que es el carácter cristiano en la parte 1, puedas buscarlo en el canal. Hoy vamos a comenzar entonces hablando desde el versículo 13. Cuando Jesús ya les dice, mire, si ustedes cumplen con todas estas condiciones, lo primero que les va a ocurrir es que van a ser la sal de la tierra. Vosotros, dice el versículo número 13, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces Jesucristo les está diciendo, una vez que cumplimos con todas estas características, lo primero que va a ocurrir es que nosotros nos convertimos en la sal. O sea, la iglesia, que somos todos nosotros, nos convertimos en la sal de toda la tierra, de toda la humanidad. ¿Y por qué la sal? Porque la sal es la que hace que no se pierda el sabor espiritual. ¿Bien? La sal es la que hace que nosotros nos mantengamos puros y contagiemos a otros de esa pureza y podemos llamarle pureza y santidad. Entonces, nos mantenemos puros, nos mantenemos santos y a la vez contagiamos a otros de la pureza y de la santidad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver este Sermón del Monte, lo primero que pone Jesús es, cuando cumplís estas condiciones, lo que empieza a ocurrir es que sos la sal de toda la tierra. La sal sirve para que no se corrompa en aquellos momentos los alimentos, ¿bien? Y sirve para que, en este caso, no se corrompa la vida espiritual de las personas. Entonces, Jesús nos pide que para que seamos sal, nos mantengamos siempre en pureza y en santidad. Entonces, si tal vez vos ves, analizando tu vida, que hay algunos pensamientos o algunas acciones que te quitan de vivir una vida de pureza y de santidad, hoy mismo podés analizar cuáles son y decidir dejarlas de lado y no hacerlas más, renunciar a toda impureza y a toda falta de santidad para que de esa forma pueda ser la sal de esta tierra. Entonces Jesús les dice, una vez que ustedes andan en pureza y que andan en santidad, vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? La luz del mundo.
Dice, una vez que ustedes son puros, andan en santidad, que son los que le dan sabor a la vida espiritual de las personas, bien, ahora quiero que sean luz. No me alcanza con que anden en santidad, no me alcanza con que anden en pureza. Le voy a leer lo que dice versículo 14, 15 y 16 del libro de Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, observen esto, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, primer concepto de Jesús, ser puros y santos. Ahora dice, señores, no alcanza con ser puros y santos. Ahora, todos ustedes necesitan hacer buenas obras que glorifiquen al Padre. Entonces no nos podemos quedar sentados tranquilos con que andamos en santidad y en pureza, sino que el segundo paso es ser luz de las personas. ¿Cómo somos luz? Cada uno de ustedes tiene una obra que hacer para el Señor. Las buenas obras que vos hagas van a glorificar al Padre. Y esas obras que glorifican al Padre, lo que producen es que en tu vida, ¿sí?, se empieza a ver un hombre o una mujer que ilumina la presencia de Dios. Hoy cuando leía nuevamente el libro que estoy leyendo sobre Pablo, de vuelta vino el párrafo ese que decía que cuando lo habían visto a Pablo, esto cuentan los judíos que se han convertido a Cristo y que lo vienen relatando de siglos tras siglos. Dice que cuando veían a Pablo, veían un hombre peticito, sin pelo, narigón, chueco, pero había una distinción muy grande en él. ¿Saben lo que veían en Pablo? Dicen que de repente la cara de Pablo era la cara del rostro de un ser humano, pero de repente que el rostro se le volvía como el rostro de un ángel o algo divino que se veía sobre su vida. ¡Qué extraordinario! ¿Por qué se veía eso en Pablo? No solo por la presencia de Dios que había en él, por pureza, por santidad. ¿Saben por qué se veía eso? Porque las obras que hacía Pablo iluminaban a las personas. Porque las obras que hacía Pablo glorificaban a Dios. Entonces, nunca nos podemos quedar sentados sin concretar el llamado o las obras que Dios de antemano decidió que cada uno de nosotros deberíamos hacer, porque cada obra que nosotros hacemos, si es de las buenas obras que de antemano Dios planeó, glorifican a Dios. Entonces ahora Jesucristo se va a hablar un poco con ellos sobre la ley. Le dice, señores, ustedes van a hacer obras, van a ser puros, van a ser santos, pero ahora les quiero hablar un poco sobre la ley. Recordemos esto, Jesús de la cruz para adelante da inicio a la dispensación número 6. La dispensación número 6 en la humanidad es la dispensación de la iglesia y de la gracia. Pero vienen, si usted mira en perspectiva para atrás, vienen de la ley. Bien, la ley fue creada para que se nos revele Jesucristo, la venida de Jesucristo, y se nos muestre y se nos haga ver el pecado. Entonces nosotros con la ley podíamos ver el pecado y a la misma ley nos revelaba a Jesucristo. Entonces Jesús le dice, señores, quiero hablar un poco sobre la ley. La ley pertenece a la dispensación número 5. Ya la ley no tiene practicidad en nuestros días. Sí tiene principios espirituales, valores que nosotros debemos rescatar, porque no podemos entender el Evangelio si no entendemos la ley. Es imposible. O sea, vos no podés entender la revelación del Evangelio, muerte, crucifixión, por crucifixión, sepultura, resurrección. No podés entender bajo revelación la cruz y la resurrección de Jesús, con su muerte y resurrección, si no entendés toda la ley. Entonces Jesús dice, quiero enseñarles de la ley. Señores, ustedes tienen la Torá, tienen el Talmud. Bueno, quiero enseñarles sobre esto. Y dice lo siguiente, versículo 17. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande. Por favor, presten atención a lo que estoy leyendo acá. Mas cualquiera que los haga, mandamientos, y los enseñe, repito ahora por tercera vez, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y acá yo quiero enseñarles a ustedes algo que es fundamental de este discurso que está titulado Jesús y la ley. Algo que es fundamental es que necesitamos aprender la ley y cumplirla. Entonces, yo necesito aprender la palabra de Dios y cumplir la palabra de Dios. Cuando cumplo la palabra de Dios, soy pureza, soy santo, ¿bien? Necesito entenderla y cumplirla. Luego, el Señor Jesús dice, deben enseñar la ley y serán grandes, observen el detalle, en el reino de los cielos. El reino de Dios es un reino espiritual que habita en el corazón de todos nosotros. Pero el reino de los cielos, del que Jesús acá en este momento está hablando, es el reino del milenio. El reino del milenio se llama el reino de los cielos. Entonces Jesús dice, los que en esta tierra se dediquen a estudiar la palabra, a cumplir la palabra y a enseñar la palabra, serán allá en el reino de los cielos, en los 1000 años, los que se dediquen al discipulado de otros serán grandes en el reino de los cielos. Entonces muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo hacer para estar en el reino de los cielos junto con Cristo y haciendo las obras que Cristo que va a hacer, porque Él va a gobernar, va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores? ¿Cómo puedo estar al lado de Él teniendo un lugar de autoridad? Bien, lo acaba de dejar bien clarito Jesús. Todos los que quieran ser grandes en el reino de los cielos, estudien la palabra, cumplan la palabra y enseñen la palabra a las personas. Interesante. Entonces Jesús termina ahora de decirles eso. No se olvide que en el Sermón del Monte Jesús estaba con los discípulos, los 12 discípulos directos de él, un grupo más de seguidores, bien, que tenían muchísimo hambre de aprender de Jesucristo, de las enseñanzas que él estaba dando, y un grupo de curiosos. O sea, había discípulos, seguidores, curiosos que estaban delante de Jesús. Y Jesús le viene enseñando por segmento. Primer segmento del 1 al 12, el carácter cristiano. Versículo 13, el segundo segmento que arranca con la enseñanza de ser sal, ser puros. Luego le dice el tercer segmento es que sean luz. ¿Y cómo somos luz, Jesús, en el mundo? Bueno, tienen que hacer buenas obras, las que el Padre les dijo que tenían que hacer de antemano, y de esa forma van a glorificar a Dios. Y sigue el Señor enseñándoles por segmento, hasta que llega al punto en que le dice, miren, si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, tienen que aprender la palabra, cumplir la palabra y enseñarla. Hagan discípulos y van a ver lo bien que les va. Pero ahora Jesús pega una curva, ¿sí? Dobla y les dice, les quiero enseñar sobre la ira. Ahora les quiero enseñar sobre la ira. Y arranca todo esto en el versículo número 21. Y dice Jesús, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último
cuadrante. Primer concepto de esta enseñanza. Jesús dice, el que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. A ver, si entendemos al Señor. El enojo es un estado, vamos a entender esto, el enojo es un estado emocional que si persiste en el corazón de la persona, puede producir grandes raíces de amargura en la persona y en el otro. El enojo es un estado emocional que si persiste, ¿sí? Se convierte en un estado emocional que lo que hace es provocar ambientes horribles. Porque donde hay enojo hay murmuración, donde hay enojo hay queja, donde hay enojo hay palabras incorrectas, palabras que son lamentablemente dañinas. Entonces Jesús dice, el que se enoja, el que mantiene un enojo contra su hermano, es culpable de juicio. Y se mete en un lugar más profundo todavía. Porque ahora Jesús dice, si alguien quiere ir a ofrendar y está enojado con su hermano, o su hermano está enojado con él, ¿sí? Habla de un enojo ahí que puede haber en el ambiente, vaya y arregle las cosas. No puede ser que teniendo la posibilidad de arreglar las cosas no las arregle. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está enseñando en este momento sobre la ira? Lo que está enseñando el Señor es lo siguiente. No es que no va a haber disparadores de enojo dentro de tu corazón o alguna palabra que tal vez manifieste tu enojo. No es que eso no va a existir. Lo que el Señor está diciendo es, no pueden mantenerse en el enojo sin solucionar y arreglar las cosas con los demás. No pueden mantenerse en el enojo sin empezar a trabajar con la relación con la otra persona. No pueden, no tienen que hacer eso. Porque si hacen eso, van a mantener raíces de amargura dentro de su corazón. Entonces la enseñanza de Jesús es, si hay un enojo, si hay un problema con alguien, frenalo. ¿Y cómo lo freno? Tenés que arreglar las cosas con la otra persona. Porque hay una responsabilidad que viene de parte tuya. Que si hay algo que vos podés hacer para mantener el vínculo de la paz con otra persona, tenés que hacerlo. Entonces ahora el Señor, en este sermón del monte, les está enseñando a ellos que se pueden enojar un poquitito, pero que automáticamente tienen que recapacitar y tienen que tratar de reconstruir la relación con quien fuese. Ahora Jesús ya se va del enojo. Dice, bueno, les acabo de enseñar del enojo. ¿Aprendieron? ¿Entendieron lo que les enseñé del enojo? Bien, pueden enojarse un poquito. Eso no puede no ocurrir porque son seres humanos, tienen emociones. Pero cuando se empieza a romper la relación con alguien, la tienen que arreglar enseguida. Tienen que ir y solucionar lo que esté al alcance de su mano. Y ahora Jesús vuelve a dar un giro y se va hacia el adulterio. Jesús y el adulterio. Verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Miren a dónde lleva Jesús esta situación. En la ley, el adulterio estaba en la acción. Si alguien, estando casado, está con otra persona, un hombre o con una mujer, eso es adulterio, ¿bien? Cuando alguien está soltero y anda con otra persona teniendo relaciones antes del casamiento, se llama fornicación. Pero adulterio se llama cuando un casado anda con otra persona. Eso es adulterio. Y en la acción es adulterio. Pero Jesús le dice, no, señores, ya no es más así. ¿Cómo que no es más así? Yo creo que cuando lo escuchaban a Jesús estarían con los ojos así abiertos. ¿Y cómo es ahora? Ahora las reglas son que cualquiera que en su corazón esté codiciando a un hombre o a una mujer, automáticamente ya está adulterando. Jesús le cambia el nivel de medición. Ellos medían en la acción
Porque recuerden que la ley te mostraba cuáles acciones eran pecado. Porque la ley revelaba el pecado y la ley revelaba a Jesús. Entonces, por gracia, por tener la ley, ellos podían conocer qué es pecado y conocer cómo sería la revelación de Jesús que vendría. Entonces, ahora le dice Jesús, señores, no es más acá, ahora es acá adentro, en el corazón. El que en su corazón ya está pensando en un hombre o en una mujer, está adulterando. Cambió automáticamente todas las reglas el Señor Jesús. Y ahí es donde les dice, es importante tener el corazón puro. Porque ahí es como que estamos volviendo de vuelta a lo que es la sal, que la sal es la pureza y la santificación. Es importante tener un corazón puro, un corazón íntegro, para con uno mismo y para con Dios. Ahora sigue hablando el Señor, porque cuando está hablando de adulterio está hablando del matrimonio. Porque recuerden, fornicación es cuando sos soltero, antes del casamiento estar andando con un hombre o con una mujer. Eso es fornicación. Pero adulterio es cuando la persona está casada y anda con otra persona estando casada. Y ahora Jesús les trae a ellos una enseñanza sobre el divorcio. Y miren lo que les enseña el Señor Jesucristo a toda esa gente que estaba delante de él, que recuerden, todos eran judíos. No había uno que no sea del pueblo judío. Jesús les dice en el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, recuerden esta palabra, repudie, dele carta de divorcio. Voy a repetir la frase. Cualquiera que repudie a su mujer. Entonces les está diciendo, señores, si ustedes repudian a su mujer, lo que tienen que hacer es darle carta de divorcio. ¿Están escuchando? A veces no se interpreta la palabra de Dios y por no entender lo que Jesús estaba enseñando se malinterpreta. Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Sigue hablando el Señor y dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. La palabra repudiado no es la misma palabra que la palabra divorciado. Bien, Jesús le dice esto a los judíos porque los judíos eran demasiado tacaños. ¿Qué significa? Un judío era capaz de repudiar a su esposa y echarla de la casa y no darle la carta de divorcio y dejarla repudiada sin carta de divorcio. Entonces, como la repudia y no le da carta de divorcio, si ella se casa con otro, ella está adulterando y el otro está adulterando. ¿Por qué? Porque no está divorciada. Entonces Jesús les enseña, no puede ser que se queden con darle a la mujer la posibilidad de que nada más sea repudiada y no sea divorciada. ¿Y por qué hacían eso los judíos? Porque no le querían pagar lo que corresponde por la separación o división de bienes. Entonces, para no darle el porcentaje de la división de bienes que le correspondía a la mujer, la repudiaban y no se divorciaban. Entonces Jesús lo que nos está mostrando es que el que repudia a su mujer no puede quedarse por la mitad. Tiene que ir hasta el final. Tiene que llegar al divorcio para que la persona pueda rehacer su vida. Porque si no, al querer rehacer su vida va a caer en adulterio. Porque no está divorciada. Y el que se case con esa repudiada también va a estar adulterando porque va a casarse con alguien que no está divorciado. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a Levítico 21:7. Tenemos muchísimos versículos sobre este que voy a leer ahora que podríamos traer para reforzar la enseñanza, pero con este versículo alcanza. Con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Si el Señor no quería que alguien se vuelva a casar con una repudiada, pero sí con alguien que está divorciado, porque el divorciado podía libremente presentar sus papeles y de esa manera poder volver a formar su familia.
Esta es la enseñanza que Jesús deja sobre el divorcio. Entonces, primero nos enseña sobre el adulterio en lo que es lo familiar y ahora nos enseña sobre el divorcio y se viene a otro lugar y el Señor dice, les quiero enseñar sobre los juramentos. Vamos a aprender sobre los juramentos. Dice así el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Acá el Señor está con una claridad terrible diciéndole, muchacho, vamos a eliminar todo este tema de los juramentos y lo vamos a definir de la siguiente manera. ¿Dijiste sí? Bueno, no se precisa firmar un papelito. Dijiste sí, que tu sí sea sí. Ay, pero en la mitad del camino se me complicó. Si dijiste sí, tu sí es sí. Dijiste no, bien, mantén el no, porque si decís no, tu no es no. Lo que el Señor está diciendo es, cuando te posicionas sobre una declaración, cuando te posicionas sobre una idea, cuando te posicionas sobre un modelo de pensamiento, sobre eso, si decís algo, cumplilo. Si decís sí, cumplí el sí. Si decís no, cumplí el no. Y le resume todo. Estos son los juramentos, dice el Señor. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y como le mostré al principio, vamos al último punto de todos. Ahora llegamos acá arriba, al último de todo. Habíamos arrancado acá con la sal del mundo y giró hasta el amor hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos. Qué tema interesante. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. No se lo rehuses. El Señor acá nos está enseñando sobre la venganza, sobre la venganza. ¿Y qué tema es la venganza? El Señor le da una clase magistral en este momento y le dice, cuando alguien te pega en una mejilla, ponle la otra mejilla. Y le dice, si te sacan una túnica, bueno, dale la capa también. Si te hacen caminar una milla, camina 2 millas. Si te dan, dale lo que te pidan. El Señor está mostrando una actitud extraordinaria que deben tener los cristianos. Y qué difícil que es cuando te pegan en una mejilla poner la otra mejilla. O qué difícil que se pone cuando te sacan una túnica y el Señor dice, dale la capa también. O cuando o ya hiciste una milla para solucionar algo con una persona y el Señor te dice, dale una milla más. Porque así es el Señor. Él va cambiando todas las reglas de juego. Y por último, acá sí, el Señor nos enseña sobre el amor hacia los enemigos. Y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Acá es donde el Señor nos enseña de amar a los enemigos, de bendecir a los que nos maldicen. Dios mío,
de hacer el bien al que nos odia, increíble, y de orar por el que me persigue. Estas son las reglas de juego de Jesús. En el Sermón del Monte el Señor les estaba mostrando que todas las reglas de juego cambiaban. No venía a abolir la ley, no venía a eliminar la ley que en el monte Sinaí Dios le había dado a Moisés. Pero venía a decirle, señores, las reglas de juego de acá para adelante cambian, porque viene un tiempo de la dispensación de la gracia y de la iglesia. Y las reglas cambian, y el modelo de iglesia, y el modelo de alimentar espiritualmente a las personas, a las multitudes, cambia. Y el modelo de los cristianos, que nosotros somos los cristianos porque creemos en Él, porque al morir, ser sepultado y resucitar, nosotros creemos en su sacrificio y en la fe que Él tuvo para hacer ese sacrificio por nosotros. Nosotros como cristianos tenemos que tener este modelo. Y quiero resumir todo un minutito más. Te pido que me escuches. Y me quiero ir al principio. Fíjate el cuadro del Sermón del Monte. Empezó diciendo el Señor, sean sal de la tierra, sean puros y santos. Luego de que son puros y santos, iluminen a las personas, sean la luz del mundo. ¿Cómo? Con buenas obras. Todos deben hacer buenas obras para glorificar al Padre. Luego Jesús los lleva y les dice, miren, en el caminar las buenas obras las van a hacer, pero vamos a hablar un poquito de la ley. La ley va a cambiar y vamos a empezar a ver de esta manera la vida. Luego les habla del enojo, de la ira, y le dice, pará un poquito, no podés estar enojado, con ira todo el tiempo con la gente. Cortala. Si tenés algo contra alguien, andá a hablarlo y solucionalo. Luego Jesús se mete en el matrimonio y dice, sobre el adulterio. ¿Dónde arranca el pecado? En el corazón, no en la acción. Luego les enseña sobre el divorcio, y acá les saca una perla, le dice, a los que tienen un problema de divorcio, el tema es el siguiente, no repudien a su mujer sin darle el divorcio, no sean sinvergüenzas, no se queden con el dinero de ellas, no se queden con lo que le corresponde a ellas, porque repudiaban a las mujeres, los judíos. Y luego viene y dice, vamos a trabajar sobre los juramentos, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Ahí dejamos todo lo que es el tema juramentos. Luego les habla de la venganza para que no tengan como actitud el vengarse de los demás, y luego les enseña sobre el amor a los enemigos. Extraordinario el Sermón del Monte que nos muestra cómo debe ser el carácter de un cristiano. Oramos juntos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Quiero bendecir a todas las personas que están recibiendo este mensaje. Los bendigo para que, Señor, puedan llegar a ser, Señor, en su vida privada y en su vida pública, personas que cumplan el Sermón del Monte. Señor, que puedan ser sal, que sean luz. Señor, que no haya ira en sus corazones, que no haya enojo que los domine. Señor, que no haya adulterio. Señor, que haya una vida santa en el matrimonio, en la casa. Señor, que el sí sea sí, que el no sea no. Y Dios, te pido que arranques los deseos de venganza y, Señor, el odio hacia los enemigos, y traigas amor aún hacia los enemigos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este mensaje. Y les recuerdo, mi nombre es Diego Toucet, les estoy hablando desde Varadero. En el Ministerio de la Reconciliación estamos predicando la sana doctrina para que la puedan recibir y de esa manera crecer en la madurez espiritual. Dios los bendiga mucho.